Mis hermanos, mis hermanas de Comunidad Cristiana Redención, muy buenas noches. Nos encontramos ya en este jueves de Salmo, este espacio que tenemos de estudio bíblico semana tras semana. Nos estamos ocupando del libro de los Salmos y hoy llegamos al capítulo 47. Así que les invito que donde quiera que estén vayan buscando por favor en sus Biblias este Salmo 47. Y vamos a iniciar como siempre este tiempo pidiendo la dirección del Señor, invocando su Santo Espíritu para que nos ayude en todo este trabajo de la exposición de su palabra. Nosotros no nos acercamos de una manera descuidada a la escritura. Tratamos, todos los que nos encargamos de estos estudios, tratamos de hacerlo con excelencia y nos esforzamos para que todo lo que queramos decir en cada estudio salga de forma apropiada, de forma sana, pero no podemos hacerlo sin contar con la ayuda del Señor. Y por más que nos esforcemos en tratar de traer un buen material de estudio, en procurar que los libros que consultamos, que las teologías que consultamos sean de hombres sanos en la exposición bíblica, siempre, siempre debemos acudir al Señor y lo hacemos en oración. Así que también, donde quiera que usted esté, si va de camino a su casa, si ya está en la compañía de los suyos, en su hogar, si tal vez está en su trabajo, pero tiene tiempo para una oración y estar atento a este estudio, le invito entonces que hablemos con el Señor. Mi Dios, mi amado Señor, queremos suplicarte en esta noche por tu provisión. Queremos esa provisión, Señor, de tu Espíritu en el estudio de tu palabra. Como le decía a mis hermanos, Señor, no quiero acercarme de una manera ligera o descuidada a tu palabra. No quiero acercarme, Señor, de una manera indigna tampoco ante ella, y menos ante la exposición, Señor, de la misma. Por eso te suplico, mi Dios, que en esta noche limpies nuestros corazones, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, nuestras bocas, para podernos acercar delante de ti. Tu palabra lo dice, Señor, ¿quién entrará, Señor, en tu santuario? ¿Quién estará en tu monte santo? Solamente aquel que es limpio. Pero tu palabra también nos enseña que la única manera de poder adquirir esa limpieza es por medio de la obra de Cristo, por la sangre de ese cordero inmolado. Y nosotros no somos, Señor, merecedores ni de tu limpieza, ni de tu justicia, ni de tu sangre. Pero en esa indignidad en la que caminábamos, tú nos has llamado, Señor, a tu redil. Nos has incluido en tu pacto, aquel pacto que hicieras con Abraham, ratificado en la ley, en los profetas, en los evangelios, en la vida de tu Hijo, en la muerte y en la resurrección. Señor, nosotros queremos que tu Espíritu Santo en esta noche ilumine nuestras vidas. No queremos, Señor, simplemente pasar desprevenidamente por este salmo, sino que tu Espíritu también, Señor, traiga la iluminación a nuestros corazones y nos instruya de una manera adecuada. Por favor, glorifícate, Señor, en el estudio de este salmo. Sé tú bendito, sé tú glorificado, Señor, que nada del conocimiento humano, Señor, se mezcle acá, más allá de lo que tú mismo permitas por medio de nuestras palabras y pensamientos entender. Te imploro, Señor, que donde quiera que mis hermanos estén, tu palabra traiga, Señor, a ellos exhortación, consolación, disciplina, si es el caso, Señor, y ánimo pronto a sus corazones. Trae, Señor, por medio de esta palabra el ungüento para nuestras heridas. Y trae también, Señor, la satisfacción de nuestras necesidades en ti. Todo esto, Señor, te lo suplico en el bendito y precioso nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como lo dice tu palabra.
Te doy gracias en esta noche porque me permites llegar a mis hermanos con esta palabra, Señor, del Salmo 47. Te pido que ellos también, Señor, puedan ejercer su paciencia ante la torpeza del expositor y que puedan, Señor, por medio de tu Espíritu, entender las verdades profundas y eternas de tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, como les decía, vamos a ubicarnos en el Salmo número 47. Dice de la siguiente manera, leo la palabra del Señor. Para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré. Batan palmas, pueblos todos, aclamen a Dios con voz de júbilo, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido, Rey grande sobre toda la tierra. Él somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Él escoge nuestra heredad, la gloria de Jacob, a quien Él ama. Selah. Dios ha ascendido entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas. Canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas, porque Dios es Rey de toda la tierra. Canten alabanzas con armonioso salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Se han reunido los príncipes de los pueblos como el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es ensalzado en gran manera. Yo personalmente no me considero un crítico de cine, a pesar que he visto miles y miles de películas a lo largo de mi vida, me encanta mucho el cine, pero no tengo una opinión de crítico sobre el cine. Pero creo que una de las sagas más sobrevaloradas de toda la historia del cine es El Señor de los Anillos. La verdad es que uno tiene que, con mucha paciencia, sentarse casi 10 o 12 horas a involucrarse en una trama que la verdad para nosotros los latinos pues no tiene mucho sentido. Habla mucha mitología europea, escandinava y un poco de cuestiones que a la larga uno tendría que involucrarse en esas culturas para poder entender. Sé que mi opinión pues no va a dividir el mundo del cine en dos, ni mucho menos. Simplemente es lo que pienso acerca de esas historias que nos quieren vender como muy buenas, pero no lo son. Pero en medio de esta sobrevalorada saga, en medio de esta aburrida historia, hay una parte que verdaderamente me llama la atención, o que me llamó la atención en el momento que la vi. Uno de sus protagonistas es coronado como rey. La historia de la saga cuenta que Aragorn recibe sobre su cabeza una corona alada, que es el símbolo de los reyes de Gondor. Y entonces, cuando la historia está llegando a su culminación, el mago blanco confirma su reinado y le brinda su bendición. Todo el pueblo o los pueblos que él va a gobernar, toda la Tierra Media, se rinde ante este nuevo rey y coloca en él toda su esperanza. Él es un rey que se muestra bondadoso, es un rey que se muestra amable para con su pueblo. Y todo este acto mismo de coronación de este rey me lleva a mí a pensar que de alguna u otra forma todos nosotros tenemos una necesidad y estamos esperanzados en que alguien por encima de nosotros traiga una liberación final, de que gobierne con esa bondad, esa amabilidad y que traiga entonces una paz en medio del pueblo que gobierna. Todos nosotros, a pesar de ese deseo innato de querer gobernar y de no someternos ante nadie, de una u otra forma, vemos que en nuestro ADN está implantado ese deseo también de querer encontrar
alguien que nos gobierne con bondad y que traiga paz, alguien justo y noble, que sea digno de llevar sobre sí una corona para que todos nosotros lo reconozcamos. Pues bien, mis hermanos, ese deseo tan natural de querer colocar a alguien sobre nosotros, alguien en quien poner toda nuestra esperanza, alguien que nos libere del sufrimiento y nos gobierne con justicia, ese deseo se ve plasmado en nuestro salmo de esta noche. Podríamos decir que este salmo tiene un tema incluido, bien enmarcado dentro de sus líneas, y es la soberanía de Dios. Y que el principal concepto que podemos ver dentro del salmo es que Dios, habiendo descendido del cielo con su poder, con un gran despliegue de fuerza, con el fin de liberar a su pueblo, ahora regresa a su trono. Notamos dentro de las líneas de este poema que hay un llamado a los pueblos de la tierra a aclamar a Dios como un rey, aplaudiendo, gritando, dando voces de júbilo. Pero también hay una majestad. La majestad de Dios se muestra. Y es casi como la continuación de ese drama escatológico del que les hablaba en el Salmo 46. Y ya vamos a ver por qué. Notamos dentro de este salmo que hay una estructura bien sencilla de encontrar, ¿no? Tenemos esa división natural como pasara en el salmo anterior, en el Salmo 46. Hay una división natural por medio del Selah, división que, como lo decía anteriormente, muestra esos dos actos principales que hay dentro del salmo. Primero está Dios descendiendo, somete a los pueblos, y en el segundo acto, después del Selah, versículo 5 en adelante, Dios asciende para reinar. Todo esto enmarcado dentro de la alabanza que su pueblo debe rendirle. Así que recordemos que el Selah es una pausa que muestra una señal musical litúrgica, como lo decía en el salmo anterior, en el Salmo 46. Si bien no se conoce cuál era el significado preciso de esa pausa, algunos estudiosos han apuntado a decir que se hacía con el propósito de elevar las manos o la voz en oración. Otros estudiosos han indicado que se hacía para que el sacerdote que estaba cantando o entonando este salmo pronunciara alguna bendición en esta pausa. Pero también se ha considerado que se usaba el Selah para elevar los ojos al cielo con el fin de repetir las últimas líneas que el lector del salmo estaba entonando. Entonces, como les digo, encontramos en los versículos 1 al 4 que Dios ha sometido pueblos bajo su pueblo. Por ello hay un mandato directo a alabarlo. Y en los versículos 5 al 9, el escritor del Salmo nos muestra que Dios está en su trono y desde allí gobierna el mundo, que por ello su pueblo recibe la orden de cantarle y alabarlo. Así que notando esta estructura, mirando esta división en estos dos actos principales, Dios descendiendo, sometiendo a los pueblos debajo de su pueblo, para luego ascender como el Rey glorioso de toda la tierra. Notamos en esta división, en esta estructura, que hay un énfasis que va como sobresaliendo. El pueblo de Dios está llamado a alabarle, porque Él es el Rey que gobierna desde el cielo y ha hecho que su pueblo domine a las naciones. Nosotros notamos con una lectura sencilla de la Biblia que por toda la escritura hay un llamado constante de alabar a Dios. Alabarlo por lo que ha hecho, alabarlo por lo que es, alabarlo por lo que hace en medio de su pueblo, alabarlo incluso por lo que hará en el futuro. Pero los hebreos, particularmente, que son los escritores de la Biblia, al momento de la alabanza, ellos involucraban no solamente sus cantos, como lo hacemos nosotros,
sino que las palmas y las danzas hacían parte de este acto religioso, acto sublime y espiritual de alabar a Dios. Nosotros los latinos también somos muy alegres en ese sentido y podríamos incluir palmas, danzas y gritos de júbilo. Otras culturas, como las culturas del norte de Europa o incluso los Estados Unidos, son más tranquilos, más pausados, no son tan alegres en sus expresiones. Así que bien, nosotros podíamos tomar este ejemplo de las alabanzas hebreas, los cánticos, los gritos de júbilo, las palmas, las manos levantadas en nuestro acto de alabanza a Dios. Pero cada quien lo hará conforme a la medida de la fe, dice el apóstol. Pero entendemos entonces dentro de este contexto literario que nos presentaba el salmo anterior, que parece mostrarse una especie de trilogía entre los salmos 46, 47 y 48. Si el Señor me lo permite, para el próximo mes voy a estar enseñando el Salmo 48, si así el Señor lo permite. Pero entonces, en este orden de ideas, entonces, este sería el segundo salmo de este gran tema que encontramos en los tres salmos. Y el gran tema de los tres salmos es la grandeza y suficiencia de Dios. Así que una de las líneas del salmo anterior nos puede servir como un contexto para este salmo. Si pueden ir a sus Biblias en el Salmo 46, encontrarán que en uno de los versículos finales dice, exaltado seré entre las naciones, hablando el Señor. Exaltado seré en la tierra. Esas líneas, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra, nos sirven para una introducción en este Salmo 47 y a la vez como un contexto para entender mejor de qué nos están hablando los hijos de Coré, los escritores de este Salmo, desde acá. Nuestro Salmo anterior mostraba que Dios guarda a su pueblo en medio de catástrofes naturales, en medio de las crisis que hay en el mundo y en medio de un juicio apocalíptico que se acerca. Así que en esta noche, para reforzar un poco esa idea, tenemos que decir que Dios tiene el poder para guardar su pueblo por la razón que Él es quien gobierna el mundo. Dios puede guardar a su pueblo, como lo decíamos en el Salmo 46, de las catástrofes naturales, porque Él gobierna sobre todo. Puede guardar a su pueblo de las crisis que hay en las naciones, porque Él es el rey de toda la tierra. Y puede guardar a su pueblo en medio del juicio apocalíptico que se avecina, porque Él no solamente es el rey del presente, sino que también es el rey del futuro. Así que Dios tiene el poder para gobernar sobre el pasado, el presente y el futuro. Y ese poder que Él tiene, esa muestra de su soberanía y de su majestad, invita al salmista a que nos escriba. Y cuando nos escribe nos dice, o mejor, nos extiende esa invitación de alabar a Dios. Alábenle, cántenle, batan palmas, alcen sus manos, aclamen a Dios. Son las invitaciones de este salmo. Él, el escritor de este salmo, quiere invitar a su audiencia, quiere dar a conocer que Dios es un rey soberano, que domina sobre las naciones y ha hecho que su pueblo tenga también parte en ese dominio. Por esta razón, extiende la invitación. Alábenlo, alábenlo. Batan palmas, levanten sus manos, aclámenlo. Él ha ascendido entre gritos y al sonido de la trompeta. Esa es la idea principal que el escritor quiere dar a sus oyentes. Dios es rey sobre toda la tierra. Nuestra respuesta natural es alabémoslo. Muy bien. Pero cuando uno lee las líneas de este salmo y llega al versículo 5, permítanme leérselos,
Dios ascendido entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Casi que de inmediato piensa uno en la ascensión de Cristo. Bueno, fue lo que me ocurrió. Tal vez sea su experiencia también al leer esto uno dice, bueno, Dios ascendió. Inmediatamente lo relaciona uno con la ascensión de Cristo. Así que mediante una simple observación podemos ver a Cristo revelado en este Salmo 47. Pero si vamos a hablar de que es Cristo quien se nos menciona en el versículo 5 ascendiendo, entonces debe haber algo más de suma importancia para ver aquí. Porque si estamos hablando del Dios soberano que tiene poder para guardar a su pueblo, como en el Salmo 46, y el Altísimo, digno de ser temido, como nos dice acá, el Rey grande sobre toda la tierra, el que somete los pueblos, el que reina sobre las naciones, el que está sentado en su santo trono. Alguien así, inevitablemente es alguien que ha actuado a favor de su pueblo. Y para actuar a favor de su pueblo, nosotros hemos comprendido por el Evangelio, por los relatos que la Biblia nos presenta, que la mejor manera que Dios tuvo para trabajar, por así decirlo, en favor de su pueblo, fue haber venido y habitado entre nosotros. Así que tenemos que ver a Cristo no solamente ascendiendo, sino tenemos que ver a Cristo en medio de nuestro salmo, trabajando en medio de su pueblo, descendiendo con una misión, descendiendo para hacer algo. Por ello, hablándonos precisamente de esto, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice lo siguiente: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido, dice el apóstol, la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Eso está en un salmo que, si Dios lo permite, lo veremos más adelante. Esta expresión, sigue diciendo el apóstol, ascendió. ¿Qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos, dice Pablo, para poder llenarlo todo. Eso es lo que tenemos que ver. Si es Cristo quien está siendo manifestado en el versículo 5 del Salmo 47, entonces Él no solamente ascendió, sino que también había descendido en medio de nosotros. Así que, mis hermanos, permítanme en esta noche presentar ante ustedes este argumento con el cual vamos a bosquejar el Salmo 47. Cristo, el Rey Altísimo que ha descendido a su trono, estuvo en medio de nosotros. Así que somos llamados a rendirle toda nuestra alabanza. Cristo, el Rey Altísimo que ha ascendido a su trono, estuvo en medio de nosotros. Así que somos llamados a rendirle nuestra alabanza. Amén. Muy bien. Entrando entonces ya de lleno al bosquejo de nuestro salmo. Como decía, hay dos divisiones, versículos 1 al 4 y versículos 5 al 9. Así que vamos a ver la primera parte. Versículos 1 al 4. Cristo es el Rey Altísimo que ha descendido y ha sometido a los pueblos bajo nuestros pies. Cristo es el Rey Altísimo que ha descendido y ha sometido a los pueblos bajo nuestros pies. Nosotros entendemos que la palabra de Dios es eterna, que la palabra de Dios es para siempre. Tal vez por eso es que desde un principio todos los pueblos son convocados a aclamar a Dios. Pero es un Dios, según las primeras líneas, que es digno de ser temido.
Cuando uno busca esta expresión en el original, nos muestra que es alguien que infunde o provoca terror, que provoca pavor, que espanta, que está lejos de ser ese Dios de la imaginación de muchos creyentes. Como lo dijera Pin, un abuelito bondadoso que se sienta a darle caramelos a los niños. Dios no es esa clase de Dios. El Dios de la Escritura es muy diferente. Es un Dios que se aparece ante los hombres y les causa terror, les causa pavor, les causa un miedo que inunda sus entrañas. Hace que las personas que lo alaben no lo alaben simplemente como un acto religioso de adoración, sino que cuando alabamos a Dios, debemos maravillarnos de su majestad. No sé cuál sea su experiencia, mi hermano o mi hermana, cuando nos reunimos públicamente el día del Señor a alabarle. Eso que los hermanos hacen desde el púlpito y las canciones que entonan no son simplemente una preparación mental para la predicación que viene después. Es un acto sublime de espiritualidad profunda, el que usted pueda encontrarse con Dios en alabanza. Que Dios tome de su tiempo, por así decirlo, y descienda en medio de su pueblo, como lo ha prometido por allá en Sofonías, a escuchar y a gozarse e incluso a danzar en medio de sus alabanzas. Debemos dejar de pensar que la alabanza son simples cantos, o de que vamos a poner alabanzas cuando estoy trabajando porque me ayuda a concentrarme, o voy a poner alabanzas cuando esté haciendo oficio porque me rinde más, o todas esas tonterías que a veces pensamos. La alabanza es el acto más puro y sublime que podemos elevar a Dios. Por eso no es casualidad que nuestro salmo describa a este ser que recibe la alabanza como Rey grande sobre toda la tierra. El hecho de que Dios sea un rey es un tema reiterado por todo el Antiguo Testamento. Por eso podemos afirmar que los escritores del Nuevo Testamento pueden hacer eco de ese tema cuando reconocen por la inspiración del Espíritu Santo que Cristo es Dios encarnado, quien fue entronizado en su ascensión. El hecho de que el Señor Jesús haya ascendido a los cielos trae para nosotros muchísimos beneficios. Entre ellos, poder ver, como nuestro salmo nos presenta hoy, que podemos dirigirnos a Él en alabanza. Ese es un beneficio para su pueblo. Otro beneficio que encontramos en el Salmo: Dios ha puesto todas las cosas debajo de nuestros pies. Mire lo que tiene para decirnos el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 18 al 23. Efesios capítulo 1, versículos 18 al 23. Allí Pablo, hablándonos acerca de Cristo, de ese Rey altísimo que ha ascendido a su trono, dice lo siguiente: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Sigue diciendo Pablo: conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y ojo con esto. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies.
Y aquí está el punto. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cuando uno mira los relatos de los evangelios y aún el libro de los hechos en algunas historias, encuentra que los discípulos del Señor y todos aquellos que se acercaron de forma personal al Señor Jesús, que tuvieron contacto directo con Él, tenían una lucha en sus mentes. La lucha principal era poder reconocer a Jesús como el Dios de Israel. Recuerden, ellos vienen de un contexto donde se les había enseñado que Dios no tiene cuerpo, no tiene forma alguna, no tiene hijos, no se le puede ver. Así que cuando el Señor Jesús se presenta y dice, yo soy el Dios de Israel, alábenme como Dios, sus pretensiones son demasiado altas para las personas de la cultura hebrea y de la religión hebrea. No fue sencillo para ellos poder ver en este simple, entre comillas, simple y humilde maestro, poder ver allí al Dios Todopoderoso. Eso no fue sencillo para ellos. Pero Cristo había descendido con una misión. Cristo se encarnó y habitó entre nosotros. Vino desde su trono eterno para someter a todos los pueblos debajo de sí y colocar a la iglesia como su cuerpo por encima de todos los pueblos, como nos dice nuestro salmo en esta noche. Su iglesia es la representante de su poder. Su iglesia está establecida en la tierra para anunciar su alabanza entre las naciones. Naciones que queramos reconocer o no, están sometidas bajo el poder de la iglesia. Así que claramente la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué parecemos ver que la iglesia no opera este poder? Si es verdad que Él, como nos dice el Salmo, somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies, entonces ¿por qué vivimos como si el mundo fuera más poderoso que la iglesia? La razón es simple, porque aún no podemos ver a Cristo en el trono. Vemos a Cristo, sí, gobernando sobre cosas efímeras. Vemos a Cristo en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, gobernando sobre las enfermedades y sobre el mar, la tempestad, haciendo miles de cosas. Pero cuando somos nosotros los que nos enfrentamos a la calamidad, cuando nos enfrentamos a la adversidad, cuando nos enfrentamos a la enfermedad, no creemos que Cristo sea el mismo que gobierna desde allí. Mientras no reconozcamos a Cristo en el trono, no podremos ver a la iglesia sometiendo pueblos debajo de ella, como lo dice el Salmo. Mientras no podamos ver a Cristo en el trono, mientras no podamos reconocer ese poder que Él tiene, seguiremos pensando que nuestra lucha sí es contra carne y sangre. Sí. Seguiremos pensando que es así. Seguiremos pensando que los argumentos diabólicos del mundo son más contundentes que la palabra de Dios. Que todo lo que el mundo piensa es superior a la palabra de Dios. Seguiremos pensando que las puertas del Hades sí han prevalecido en contra de la iglesia. Quiero que reflexionemos en eso en esta noche, mis hermanos. Quiero que nos detengamos por un momento y pensemos si hemos podido realmente reconocer a Cristo en su trono. Porque de lo contrario, seguiremos pensando que el mundo es mucho más poderoso que la iglesia. Que hemos perdido una batalla contra el mundo, que la iglesia ha perdido ya esa pelea. Pero el Salmo en esta noche nos dice que Él somete pueblos debajo de nosotros
y naciones bajo nuestros pies. Pero hay más en nuestro salmo de hoy. Descubre también otra característica de Cristo en medio de lo que hizo, descendiendo entre nosotros, porque dice que Él es quien escoge nuestra heredad. Él es el encargado de elegir nuestro lugar de residencia en la vida venidera. Ya usted está pensando en el pasaje de Juan, ¿cierto? Juan 14, versículos 1 al 3. Él lo prometió. Miren lo que dice, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Increíble. Todo este sometimiento bajo nuestros pies, todo esto que el Señor ha preparado para nosotros, nuestro lugar de residencia, nuestra heredad, lo hace, según el Salmo, por amor. Por amor. Por eso nuestra respuesta lógica es que somos llamados a rendirle nuestra alabanza, a aclamarle con voz de júbilo. Mis hermanos, Cristo ha descendido para triunfar sobre la muerte y ha tenido éxito. Ha tenido éxito en lo que se propuso hacer. El motivo de su encarnación, el propósito con el cual vino y habitó entre nosotros, se cumplió. Tuvo éxito. Pero uno sencillamente no puede mirar este salmo y quedarse pasivo ante las expresiones y emociones que presenta. Hay unas muestras increíbles de gratitud en medio de lo que el salmista está invitando a su audiencia y en medio de lo que queda para nosotros como inspiración del Espíritu de Dios. Hay unas muestras increíbles de alabanza en medio de esta gratitud que deben surgir en nuestros corazones mientras reconocemos que Cristo es el Dios altísimo y temible. Porque cuando el escritor nos dice que Él es grande y rey sobre toda la tierra, no está usando una exageración. Por eso nuestra obligación, mis hermanos, es ver a Cristo como rey y dejar de verlo tan humano como a veces lo vemos. Como Jesús, sí, ok, pero Jesús, sí, Él es, pero no voy a tener ningún compromiso con Él. Sí, Jesús hace esto e hizo esto en el pasado, pero para nosotros hoy en día, ¿qué es lo que queda? Esa es nuestra obligación. No podemos ver este salmo simplemente y estudiarlo simplemente como letras y entonces vamos a ver aquí, sí, hay un paralelismo sintético y un paralelismo sinónimo o hay una especie de escalerita aquí. No quiero que lo veamos de esa forma. Porque las expresiones emocionales que el salmista está presentando, la gratitud, la alabanza, el pavor, el miedo ante ese Dios temible, debe inundar nuestros corazones cuando nos acercamos a la Escritura. Cristo se encarnó con el propósito de satisfacer la justicia y la ira de Dios por nuestro pecado. Sí, por eso Él está muy lejos de ser reconocido como un simple hombre. La verdad es que un Dios que tiene el poder para someter a todas las naciones del mundo, un Dios como el nuestro, como el que vio Isaías, que después tuvo que expresar que las naciones le son como gota en el cubo y son estimadas como el grano de polvo en la balanza. Un Dios así merece que nos rindamos ante Él con temor, con temblor, con pavor, que caigamos horrorizados, pero a la vez agradecidos ante su majestad.
que le alabemos por eso. Si notamos bien, ese es el orden que el Salmo presenta. Batan palmas, dice, aclamen a Dios. ¿Por qué? Pudiéramos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué batir palmas? ¿Por qué aclamar a Dios? Y el salmista nos responde, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Y a la distancia, usted puede decir amén a eso. Segunda parte. Cristo, el Rey Altísimo que ha ascendido a su trono, gobierna el mundo desde allí. Por eso somos llamados a alabarle. Cristo, el Rey Altísimo que ha ascendido a su trono, gobierna al mundo desde allí. Por eso somos llamados a alabarle. Comenzando esta segunda parte en el versículo 5, es donde tenemos la referencia directa a la ascensión de Cristo. Aunque cuando miramos los relatos de los evangelios o el que nos presenta Lucas en el libro de Hechos acerca de la ascensión, no encontramos aclamaciones, gritos o sonidos de trompeta. Sí se nos habla de haber sido exaltado Cristo por el Padre. Mire lo que dice el apóstol Pablo también sobre esto en la carta a los Filipenses. Capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice que después de haber completado su obra de redención, que después de haber hecho todo lo ordenado por el Padre, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, porque al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Permítanme aquí hacer algo especial. Cuando uno se detiene a mirar las palabras de los ángeles por allá en Hechos, las que les dicen a los discípulos allí cuando están en la ascensión, parece ser que es un monte según 1 Corintios 15, cuando uno se detiene a mirar estas palabras, y bueno, las palabras son, ¿no? Varones Galileos porque están mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera como lo han visto irse al cielo. Yo personalmente me atrevería a decir que él ascendió entre aclamaciones de los que estaban allí. Él ascendió al son de trompeta, como lo dice el Salmo, y que las palabras de los ángeles presentan un hecho significativo en el regreso de Cristo, porque cuando Él regrese, regresará entre aclamaciones, y como nos dice Tesalonicenses, al sonido de la trompeta. Es algo para que usted de pronto se detenga también a mirarlo y estudiarlo más adelante. Dentro de esta segunda parte también tenemos una quíntuple exhortación. Hay un quíntuple mandato a cantar a la alabanza de Dios. De ahí el júbilo, de ahí el sonido de la trompeta, porque Dios es el rey de toda la tierra, que reina sobre las naciones y lo hace desde su trono. Ese es nuestro Señor, mis hermanos, quien como un humilde hombre cualquiera decidió habitar entre nosotros. Descendió desde su trono eterno y en medio de lo que hizo sujetó a sus enemigos, los venció, venció a la muerte incluso, el último enemigo, como lo dice Pablo. Ahora, cuando asciende a su trono nuevamente, después de haber sujetado y derrotado a sus enemigos, sube al trono de los cielos, al trono que le corresponde. Pero no solamente le corresponde por lo que ya era en el pasado, sino que ahora le corresponde por su obra en medio de los hombres. Esa es la connotación que el apóstol da en Filipenses cuando él dice que Dios lo exaltó
después de haber cumplido su obra, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo asciende al cielo, habiendo obtenido la victoria sobre sus enemigos. Cristo, el Rey Altísimo, ha ascendido a su trono. Por tanto, nosotros, su pueblo, somos llamados a rendirle alabanza. Para ya ir concluyendo en esta noche, mis hermanos, en este salmo, hay un detalle que no quisiera dejar pasar. El autor nos dice que los príncipes o los gobernantes de los pueblos se han reunido para la alabanza a Dios, pero que se han reunido como el pueblo del Dios de Abraham. Cuando uno lee esas referencias en la escritura del Dios de Abraham, siempre se hace referencia al pacto que Dios hizo con Abraham. Si usted recuerda por ahí en Hechos, Génesis, capítulo 12, donde se parte la historia del Génesis en dos, un antes y un después de Abraham. Allí Dios hace un pacto con Abraham en una tierra extraña. Recuerden, Abraham es un gentil, él no es ningún hebreo. Él se vuelve hebreo más adelante. Será tema de otro estudio, pero cuando se nos habla del Dios de Abraham, siempre se hace referencia al pacto. Y en medio de ese pacto, el Señor le promete a Abraham una descendencia, la cual, como Pablo nos explica en Gálatas, es Cristo. Además, en medio de ese pacto que está marcado por la sangre, por la circuncisión, hay una bendición para todas las familias de la tierra, para todas las naciones. Creo que es ahí donde está apuntando el escritor, cuando llama nuestra atención al hecho de que cuando Dios convoca a los pueblos, lo hace como si estuviera llamando al pueblo del Dios de Abraham. El escritor está mirando hacia la bendición que es Cristo, pero también mira cómo de forma voluntaria su pueblo se somete a Dios y expresa su alabanza. Solo aquellos que pueden expresar su alabanza a Dios y que reconocen a Cristo como la eterna bendición que Dios le prometiera a Abraham, pueden hacer parte del Dios del pacto. Pudiéramos verlo también dentro de ese salmo. No está de más recordar, mis hermanos, que nosotros éramos ajenos a los pactos, lo dice Pablo por ahí en Romanos, y que fuimos introducidos con el creyente Abraham por la fe. Nuestro padre en la fe, nuestro padre Abraham, era un gentil como nosotros, pero fue llamado por la fe e introducido dentro del pacto con Dios. Todo esto, evidentemente, como un acto de la gracia divina. Termina nuestro salmo diciendo que de Dios son los escudos de la tierra. Esta es una expresión que habla acerca de los gobernantes de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos que fueron designados para proteger a los pueblos, para gobernarlos, para administrarlos, todos le pertenecen a Dios. Porque ahora Él es ensalzado en gran manera y está por encima de ellos. Haga por favor en su mente una conexión directa entre el pueblo del Dios de Abraham y los gobernantes de la tierra. Todos le pertenecen a Dios. Dios está por encima de todos. Muy bien, mis hermanos, permítanme hacer en esta noche una sencilla aplicación. Solo existen dos tipos de personas en la iglesia. Los que alaban a Dios y lo reconocen en su trono, y aquellos que dicen alabarlo, pero no pueden reconocer que Dios reina desde su trono. Esos dos tipos de personas están en nuestras congregaciones. Se sientan a su lado cada domingo. Los saludan cada día del Señor. Mi pregunta para ustedes en esta noche es: ¿en qué categoría se encuentra usted?
Tal vez usted pueda levantar sus manos, batirlas, como dice el Salmo, cada domingo. Tal vez pueda aclamar a Dios, aclamarlo, sentirse dentro de los convocados e incluso pensar que está incluido en el pacto con el Dios de Abraham. Usted puede saber que Cristo está en su trono, pero tal vez no pueda reconocerlo como el rey de su vida. Miren, si las decisiones que Cristo toma como rey aún le hacen rechinar los dientes, si lo que Él hace como el rey soberano que gobierna sobre todos aún le incomoda y le molesta, si usted piensa que no debió hacer las cosas que hizo, que debió hacerlas de otro modo, permítame decirle que debe usted revisar cuál es su teología, qué es lo que usted cree y piensa acerca de Cristo como Rey. Debemos hacer juntos ese ejercicio de estarnos revisando constantemente. Y si usted llega a la conclusión que efectivamente no puede reconocer a Dios, a Cristo como Rey sobre todo, pues acérquese a Él. La invitación no es que se examine para que luego se vaya, no, examínese para que venga a Él. Para que, como nos dice el salmista, reúnanse los pueblos y alaben, canten a Dios. Me encanta esa quíntuple exhortación, permítame leerla nuevamente, versículos 6 y 7. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas, porque Dios es Rey de toda la tierra. Canten alabanzas con armonioso salmo. Creo que la Reina Valera dice con inteligencia, entendiendo, comprendiendo, siendo convencidos de que Él es el Rey sobre toda la tierra. Pero como le digo, si hace usted este examen y se da cuenta que no ha podido aún reconocer a Cristo en su trono eterno, venga a Él. Venga hoy a Él. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué desafiarlo con nuestras vidas? ¿Por qué desafiarlos con nuestra desobediencia? ¿Por qué desafiarlo con nuestro pecado? ¿Por qué? Si podemos venir a Él. Si Él ha prometido dar gracia para el oportuno socorro. Hoy usted puede venir y arroparse bajo su manto de gracia. Si usted está dentro de la iglesia, bate sus manos, alaba a Dios, pero no lo reconoce como Rey. Venga, venga a Él. Pero si usted está en el otro bando, si usted ha hecho un examen de su vida y ha reconocido que realmente Dios es para usted el Rey, que usted acepta como un súbdito, como un siervo fiel, todo lo que tiene para mandarle y todo lo que tiene para decirle y que no cuestiona sus decisiones, entonces la invitación es a que cante. Cante, alábelo, cante todo el tiempo, no se canse de aclamarlo, de alabarlo en todo momento. Pero hágalo con inteligencia, como dice el Salmo. No simplemente alabanzas porque sí, para limpiar los aires como creíamos en otro tiempo. No, estamos cantando al Rey de toda la tierra, al digno de ser temido, ante el que todas las naciones caerán un día de rodillas y le reconocerán. Empecemos a vivir así. Nosotros debemos comprender que la alabanza es un acto supremo de adoración. Por otra parte, entendamos que la iglesia tiene pueblos bajo sus pies. Tal vez en otro tiempo éramos la escoria del mundo. Sí, es verdad. Pero fuimos llamados no para quedarnos allí, sino que fuimos llamados para administrar los bienes de la vida venidera, dice la Escritura. Fuimos llamados para administrar las riquezas de Dios. Así que ya basta de estar diciendo, como todos nosotros lo decimos todo el tiempo, es que no puedo, mi naturaleza, mi condición pecadora.
Nosotros ya no vivimos bajo esa naturaleza. Algo, bueno, perdónenme por esta cuña no pagada. Algo de lo que vamos a ver en el segundo módulo del seminario, del instituto, del discipulado, perdón. Tengo varias cosas en la cabeza. Algo de lo que vamos a ver en el segundo módulo del discipulado que estamos viendo con los hermanos los miércoles es precisamente eso. ¿Cómo construimos nuestra teología? ¿Cuál es la manera correcta, según la escritura, de cómo construir nuestra teología? Y en la construcción de nuestra teología tenemos que entender que nosotros ya no vivimos bajo el, por así decirlo, poder de Satanás. Nosotros ya no vivimos bajo el poder de las tinieblas. A nosotros nos sacaron de allí y nos colocaron en otro lugar, en lugares celestiales, dice el apóstol. Basta ya, dice, la pasada manera de vivir. Fuimos engendrados por una nueva naturaleza venida de la palabra y del Espíritu, dice Pedro. Así que debemos tomar en nuestras manos eso que Cristo nos entregó y dejar de pensar que somos los pobrecitos del mundo, los ignorados, los que nadie quiere, los que... No. Tenemos en nuestras manos las armas de la milicia, dice el apóstol, las cuales no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir las fortalezas del mundo, para derribar los argumentos del mundo. Así que le dejo ese desafío, mi hermano, mi hermana. No somos el hazmerreír del mundo. Debemos empezar a tomar en nuestras manos eso que el Señor ya nos entregó. Él nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes. Reinaremos con Cristo por siempre. ¿Por qué tiene que venir el mundano a implantarnos sus filosofías, sus argumentos y nosotros decir, bueno, está bien? No, un momento. La Escritura dice esto. Y si usted no cree, lo siento, hay un infierno preparado para usted. Me encantó, me fascinó la exposición de nuestro hermano el domingo. Impresionante. Impresionante. Como tomó el tema del juicio final y nos hizo reflexionar a todos acerca de nuestra vida, acerca de la vida de los mundanos y acerca de lo que Cristo hizo para liberarnos del día del juicio. Fue una exposición impresionante, tengo que decirlo. El pastor Sergio se paró con la contundencia del Espíritu y nos hizo entender acerca del juicio desde la óptica de lo que nosotros somos en Cristo y de lo que tenemos que empezar a construir en Cristo. Así que este salmo que nos habla acerca de que Él ha sometido pueblos debajo de nuestros pies, nos debe llevar a pensar eso. Cristo es el Rey Altísimo que ha ascendido a su trono. Sí, el Padre le dio todas las cosas y su iglesia es su cuerpo, debajo de la cual ha sometido todas las cosas. Para concluir, este salmo responde a nuestra necesidad de buscar una figura visible a la cual colocar sobre nosotros. Eso es muy humano. Constantemente estamos admirando figuras deportivas, culturales, religiosas, políticas. Lo hacemos. Pero bien haríamos, mis hermanos, en colocar nuestra admiración y nuestra adoración en Cristo, en el Rey de toda la tierra. En reconocerlo como el Rey Supremo y alabarlo, temerle. Para ello necesitamos hacer un esfuerzo consciente en nosotros mismos. Por ello, permítanme terminar en esta noche con esta porción de la carta a los Hebreos, capítulo 12, donde el escritor, muy seguramente Pablo, el escritor
de la carta nos invita a reconocer a Cristo en el trono. Sin embargo, antes de eso, nos llama a trabajar en nosotros mismos sobre un asunto en particular. Miren lo que tiene para decirnos. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cuáles son? Los del capítulo 11. Toda esa galería de héroes de la fe. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve o que nos asedia, como nos dice la Reina Valera, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Listo. Voy a despojarme del pecado, voy a despojarme de ese peso y voy a empezar a caminar o a correr, como dice el texto, esta carrera. ¿Cómo lo hago, señor escritor de la carta a los Hebreos? Pues viene la respuesta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué hizo él acaso? Miren lo que dice. Quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Oremos. Señor, eres el Dios de toda la tierra. Eres temible, Señor. No hay en el universo ninguna otra criatura o ningún otro ser que se compare a tu majestad. Señor, ayúdanos, por favor, porque nuestros corazones no se rinden tan fácil ante tu majestad y ante lo temible, Señor, de tu poder y tu grandeza. Señor, ayúdanos porque en nuestra osadía hemos incluso querido usurpar el trono que te corresponde. Te pido que perdones nuestras almas, Señor, y nos ayudes a rendirnos realmente ante ti. Tú has ascendido entre gritos, entre alabanzas, al sonido de la trompeta. Tú estás en el trono. Y nosotros somos tan bajos a nuestros ojos, pero aún así nos has puesto, Señor, en lugares celestiales junto contigo. Ayúdanos a tomar, Señor, en nuestras manos las armas que nos has dejado, Señor, para someter los argumentos de los hombres y llevarlos también a que se rindan ante ti. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Bendice a tu pueblo. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Muy bien, mis hermanos, no queda sino recordarles nuestra reunión dominical, 7:30 de la mañana, 8 con la escuela dominical. Este domingo también vamos a tener un pastor invitado y 9 de la mañana el culto ya congregacional, así que alístese temprano para estar en la iglesia. Muchas gracias por su atención en esta noche. Que sea hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.